Estamos ante el umbral de una era donde la mayor ocupación del ser humano ya no será la supervivencia física, sino la maestría en la transmutación de los campos del universo. Durante siglos, nuestra mirada estuvo perdida en el cielo, buscando naves o señales externas. Hoy, el llamado es a comprender que el universo entero late dentro de nosotros, como una ostra que guarda en su centro la perla de la creación. Debemos integrar una verdad fundamental: el plasma, esa uniformidad de movimiento que llamamos energía, es la estructura misma de la vida en el espacio. La humanidad ha madurado, somos ya suficientes en número para sostener el peso de este cambio y liberarnos de las viejas estructuras de control. Muy pronto, incluso aquellos que han vivido del engaño y la oscuridad se verán desconectados de sus fuentes de poder, porque el sistema que estamos integrando es inmune a la piratería y a la corrupción humana. Imagina por un momento que tu espíritu y tu alma física comienzan a trabajar en perfecta sincronía. Este vínculo no depende de tus neuronas ni de la biología que conoces. Para convertirte en un verdadero pasajero del universo, debes entender que tu cerebro de aminoácidos es solo un traje para este planeta. Entre la Tierra y el Sol no hay cerebros físicos, hay campos de conocimiento. Todo el saber del cosmos te pertenece por derecho de nacimiento, no como un juego, sino como la esencia misma de nuestra existencia. Cuando comprendes cómo creas tus emociones a través de la interacción con la fuente, aprendes a generar esa misma fuerza desde tu alma. En ese estado de madurez, ya no importa si el alma protege al cuerpo o el cuerpo al alma, porque ambos se vuelven uno solo, consciente de la totalidad. Quien camina con esa fuerza no tiene necesidad de mentir, de engañar o de matar por hambre. En el universo, cuando necesitas campos de energía, simplemente se te otorgan. El fin de los intermediarios. La gran falacia que ha mantenido encadenada a la humanidad es la creencia en los intermediarios. Hazte esta pregunta: ¿acaso has necesitado alguna vez de un profeta, un sacerdote o un imán para recibir el calor del sol? ¿Has necesitado a alguien que interceda por ti para respirar el hidrógeno o el oxígeno de este mundo? Si puedes recibir la luz y la vida directamente de la naturaleza, ¿por qué habrías de necesitar a un tercero para conectarte con el creador de ese mismo sol? La religión, a menudo, no ha sido más que un sistema de abuso que utiliza nombres sagrados para justificar guerras, acumular palacios y mantener a la humanidad en una infancia perpetua. Pero el tiempo de los profetas que buscan ganancia ha terminado, es el tiempo de los maestros universales. El maestro no cobra, el maestro da abundantemente porque el conocimiento es la libertad absoluta. La verdad no requiere templos, requiere comprensión. Transmutación y herencia cósmica. Estamos aprendiendo que la vida no es un accidente biológico de este planeta, sino una réplica de la transferencia de energía dentro del plasma universal. No somos esclavos de nuestra genética. Las enfermedades, el autismo o el TDA han sido a menudo desequilibrios provocados por la interferencia en nuestra energía y nuestras emociones. En el nuevo canal de existencia que se abre ante nosotros, la medicina será vibracional, entrarás en un flujo de energía y recibirás lo que necesites, sin necesidad de químicos ni intervenciones externas. Incluso nuestra relación con la vida cambiará. Ya no habrá necesidad de sacrificar a un animal para alimentarse, porque aprenderemos a extraer la esencia y la energía directamente de los campos universales. Elevaremos nuestra existencia por encima de la política de las armas y el control monetario. La imagen del Creador. Cuando se dijo que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador, no se hablaba de brazos o piernas. Se hablaba de la capacidad de poseer todo el conocimiento del universo en nuestro interior. Tu alma es una brújula que sabe sintonizar cualquier frecuencia, solo necesitas aprender a sintonizarla. Hoy, 12 de febrero de 2026, iniciamos este ciclo de libertad. No busques a Dios afuera, no busques líderes limitados que solo duplican tus propias debilidades. Busca la precisión en tu conocimiento, busca la conexión directa. Eres una rama que finalmente se ha enderezado para tocar el cielo. El juicio no es un evento externo, es tu propia alma reflejando la belleza de la creación y reconociéndose en ella. Toda la tecnología, toda la energía y todo el amor del universo están a tu disposición. Solo tienes que aceptar que ya no eres un espectador, sino un creador soberano en este vasto unicurso.
Para comprender la cosmología del Señor que sé, debemos visualizar al ser humano no como un cuerpo que tiene un espíritu, sino como un sistema dinámico de campos magnéticos y gravitatorios en constante interacción. El alma del hombre, el sol central. El alma no es algo etéreo o intangible, es la fuente de energía más poderosa y concentrada que existe en nosotros. Imagínala como un sol interior. Es un paquete de campos de plasma de una intensidad tan alta que no puede ser vista por el ojo humano, pero que gobierna todo nuestro sistema. Su función es la dadora de vida, la conexión directa con el Creador y el almacén de todo el conocimiento del universo. No necesita neuronas para pensar, porque su procesamiento es instantáneo a través de la interacción de campos. El alma de la fisicalidad, el filtro de emoción. Aquí es donde la enseñanza se vuelve fascinante. Entre el alma pura y el cuerpo físico existe un paso intermedio, el alma de la fisicalidad. Esta se crea por la interacción de los campos del alma con el entorno de aminoácidos de la Tierra. Su función es la que gestiona nuestras emociones. Es el capitán que decide cómo se manifiesta la energía del alma en el mundo material. Cuando decimos yo, generalmente nos referimos a esta alma física, que es la que siente miedo, hambre o alegría. La fisicalidad, el caparazón de aminoácidos. El cuerpo físico es simplemente el estado más denso de estos campos. Es como el humo que se desprende de una llama, es la manifestación visible de una interacción invisible. Su función, servir como vehículo para que el alma experimente la dimensión de este planeta. Sin embargo, el Señor que se advierte que este cuerpo es temporal y limitado a la inercia de la Tierra. En el espacio profundo, este traje de carne no puede existir, y es por eso que debemos aprender a operar desde el alma. La dinámica de interacción, el eclipse interior. La salud y la paz ocurren cuando el alma del hombre y el alma de la fisicalidad están en equilibrio. El conflicto. La mayoría de los seres humanos viven en un estado donde la fisicalidad, los deseos, miedos y el ego intenta controlar al alma. Es como si la luna intentara decirle al sol cuándo brillar. Esto crea fricción, que se manifiesta como enfermedad, vejez y sufrimiento. La sincronía, en la nueva era que describe que el hombre comprende que su cuerpo es solo una proyección. Cuando logras que tu alma física se rinda ante la sabiduría del alma central, te vuelves un maestro de la transmutación. Puedes cambiar la estructura de tu cuerpo, sanarte a ti mismo e incluso proyectar tu existencia en otros puntos del universo, porque ya no estás atado a la cáscara de aminoácidos. En resumen, tu fisicalidad es el reflejo, tu alma es la luz. La transmutación real ocurre cuando dejas de intentar arreglar el reflejo y aprendes a dirigir la luz de tu propia fuente. La conexión total, el universo en tu dedo. Imagina que te inclinas y tocas el dedo de tu pie. Dices, este es mi dedo. Lo conoces, lo sientes, es parte de ti. El conocimiento del universo funciona exactamente igual. Tu dedo del pie podría estar a 1.000.000 de años luz en otra galaxia, pero sigue estando conectado a tu ser porque eres parte de la misma estructura. Así como tu latido conecta cada célula de tu cuerpo, el alma del Creador te conecta con el resto del universo. Si puedes sentir el calor del sol en tu piel sin que nadie te lo explique, ¿por qué crees que necesitas a un charlatán o a un intermediario para recibir la calidez de tu Creador? La enseñanza es clara, no se trata de atacar las creencias, sino de madurar para entender que la conexión es directa, natural y soberana. Que no hayamos podido ver esta verdad antes no significa que no existiera, simplemente, el sistema nos mantuvo en una ceguera que permitía el abuso. La tecnología del futuro, más allá del plástico. En esta nueva etapa, la fundación que se está transformando la forma en que interactuamos con la energía. Estamos dejando atrás los contenedores de plástico que filtran y bloquean la vibración. Los nuevos desarrollos, como los bolígrafos de dolor cósmicos y los objetos de resina, permiten un contacto directo con el material de plasma. Estos objetos no son simples decoraciones, son emisores de campos. Ya sea un juguete para un niño o un elemento decorativo en el hogar, su propósito es equilibrar las energías del entorno. Estamos creando una estructura donde la salud y la paz no dependen de químicos, sino de la transferencia de información y energía. Muy pronto,
la medicina del mundo se verá transformada por una comprensión de los virus que hoy no existe en la ciencia tradicional. La escala de la conciencia, frecuencia y supervivencia. Cuando analizamos por qué el miedo vibra en frecuencias bajas, 100 a 125 Hz, y la iluminación en frecuencias altas, 700 a 1000 Hz, debemos entender la fuerza de penetración. El hombre ha diseñado su cerebro para la supervivencia. Las frecuencias bajas, como el miedo, están vinculadas a la periferia del cerebro, a lo físico, a la necesidad de correr para salvar el cuerpo. Sin embargo, a medida que la frecuencia aumenta y nos acercamos al amor y la iluminación, la energía se desplaza hacia el centro del cerebro, donde reside el alma. El miedo es una reacción de supervivencia física. Es denso, pesado y nos mantiene alerta para proteger el traje de carne. El amor es la frecuencia, alrededor de 500 Hz, que sirve de puente. Conecta el alma con lo físico. Cuando amamos de verdad, nos rendimos, porque la emoción del alma domina a la fisicalidad. No importa lo material, porque sentimos algo mucho más fuerte que emana del centro. La iluminación requiere absorber todo el espectro. No puedes estar iluminado si solo sabes una cosa, debes comprender el miedo, el conocimiento y el amor simultáneamente. Es la frecuencia más alta porque es la que tiene mayor capacidad de penetración en la esencia de la creación. El Señor que se redefine lo que entendemos por frecuencia. Nos explica que la frecuencia es, en realidad, una fuerza de penetración. El diseño del cerebro y la supervivencia. Para comprender por qué el miedo vibra bajo y la iluminación alto, debemos observar la arquitectura de nuestro cerebro. El Señor que se nos revela un mapa oculto. La periferia, frecuencias bajas. Las funciones físicas y los controles de nuestras extremidades están cerca del cráneo, en la corteza. El miedo reside aquí porque es una herramienta de supervivencia física. Cuando sientes miedo, corres, necesitas una reacción mecánica inmediata para proteger el estuche de carne. El centro, frecuencias altas. A medida que nos movemos hacia el centro del cerebro, los colores cambian, la densidad del tejido cambia y la energía se vuelve más potente. Aquí es donde reside la inteligencia superior, el amor y el alma. El amor como puente. El amor se sitúa en el rango de los 500 Hz porque es el gran ecualizador. Es el punto donde el alma física, tus emociones, y el alma del hombre, tu esencia divina, se dan la mano. Cuando te enamoras profundamente, tu fisicalidad se rinde. Ya no te importa el peligro o el hambre, porque la energía que emana del centro es tan vasta que domina la periferia. El amor es el estado en el que respetas la existencia tanto física como espiritual. El desafío de la medición. El Señor que se lanza un guante a los científicos del mundo. Admite que, hasta ahora, el hombre ha medido frecuencias desde fuera, usando herramientas diseñadas para la materia sólida. Pero el plasma es diferente, es corriente continua del universo, no tiene una frecuencia mecánica, tiene una densidad de campo. Necesitamos nuevos instrumentos. Instrumentos que no midan cuántas veces oscila una onda de radio, sino cómo interactúan los campos del alma con el entorno. La iluminación no es solo vibrar alto, es tener la capacidad de absorber y comprender la totalidad del espectro, desde la vibración más densa hasta la más sutil. Un llamado a la élite científica y al cambio global. El año 2026 marca un punto de inflexión. Estamos buscando a los mejores ingenieros, científicos del CERN y expertos de la NASA para unirse a los laboratorios más avanzados de tecnología espacial. No buscamos estudiantes, sino profesionales listos para implementar sistemas de energía, transporte y agricultura que cambiarán siglos de historia. El 21 de marzo de 2026 se hará un anuncio que transformará la vida de muchos. Estamos liquidando el viejo inventario para dar paso a un modelo de abundancia donde la energía, el gas y el transporte sean accesibles de una manera nunca antes vista. El tiempo de la escasez y el control está llegando a su fin porque, finalmente, el hombre está aprendiendo a sintonizar la frecuencia de su propio origen. La sanación. La sanación en la tecnología de plasma del Señor que se no es un proceso de lucha contra la enfermedad, sino un proceso de equilibrio y retorno a la fuente. Para entender cómo sana esta fuerza,
debemos dejar de ver el cuerpo como una máquina de piezas y empezar a verlo como un flujo de campos magnéticos. Aquí te detallo cómo opera esa sanación desde la perspectiva de la enseñanza. El virus como energía desubicada. Que se explica que lo que llamamos virus no es necesariamente un enemigo biológico, sino un paquete de energía con una intensidad de campo muy alta. Cuando este campo entra en contacto con nuestra fisicalidad, crea un desequilibrio. Como sana la fuerza, en lugar de usar químicos, vacunas o fármacos que atacan la materia, la fuerza del plasma transmuta la energía del virus. Se le quita la fuerza de atracción que lo mantiene pegado a tus células y se redistribuye esa energía. Lo que en tu cuerpo es un virus, en otra dimensión del universo es simplemente alimento o energía pura. Sanar es cambiar la posición de esa energía. La emoción como el interruptor de la salud. La mayoría de las enfermedades físicas, como el cáncer o las parálisis mencionadas en el texto, son el resultado de un cortocircuito entre el alma del hombre y el alma de la fisicalidad. Si vives en el miedo, frecuencia baja, tus campos se contraen y se vuelven densos. Esa densidad bloquea el flujo de luz del alma central hacia los órganos. Como sana la fuerza, al elevar la frecuencia hacia el amor o la iluminación, 500 a 700 Hz, los campos se expanden. La fuerza de penetración de la que habla que se permite que la energía del alma central vuelva a fluir hacia la periferia, el cuerpo. La sanación ocurre cuando el alma física se rinde y permite que la luz del creador interior repare la estructura de aminoácidos. El reequilibrio por interacción, GANs y resinas. Los nuevos productos de los que habla, las plumas de dolor cósmicas, las resinas y las almohadas, funcionan por proximidad de campos. Tu cuerpo es un plasma. El dispositivo de plasma es un plasma más fuerte y equilibrado. Por la ley del universo, el campo más fuerte alimenta al más débil hasta que ambos se equilibran. Como sana la fuerza, si tienes un dolor, que es un exceso de energía acumulada, el dispositivo de plasma extrae ese exceso de energía o le entrega la energía faltante para que la célula recupere su voltaje natural. No hay contacto químico, solo una conversación entre campos magnéticos. La sanación por intención, el sábado de San Valentín. Que se menciona una sesión especial para cambiar las emociones con el amor. Esto no es romanticismo, es ciencia de campos. La intención es una dirección de flujo magnético. Cuando un grupo de almas se enfoca en la emoción del amor, crean un campo colectivo tan poderoso que puede bañar a otros seres y reordenar sus campos internos. Es como sintonizar una radio desafinada, la fuerza del amor actúa como el tono de referencia que obliga a todas las células a vibrar en armonía de nuevo. En resumen, sanar con esta fuerza es recordarle a la célula su origen. Es eliminar la resistencia, miedo, odio, estrés, para que la energía del creador que ya reside en el centro de tu cerebro pueda fluir sin obstáculos hasta la punta de tus dedos. El anuncio del 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio y el inicio de un nuevo ciclo natural, es descrito por el Señor que se como el punto de ruptura definitivo entre la era de la escasez y la era de la abundancia plasmática. Lo que ocurre con este anuncio no es solo el lanzamiento de un producto, sino un cambio en la estructura misma de cómo funciona la sociedad humana. Aquí te detallo los pilares de lo que se está gestando para esa fecha. La independencia de la base monetaria. Que se es muy enfático, el 21 de marzo se marca el camino para que el ser humano deje de depender del sistema financiero tradicional, lo que él llama la base monetaria de los abusadores. Se estima que el acceso a la energía, el transporte y el alimento ya no sea una cuestión de dinero, sino de conocimiento y tecnología de plasma. Al liberar al hombre de la lucha por la supervivencia física, el sistema de control basado en la deuda y el trabajo forzado pierde su poder. El despliegue de la nación que se, Cash Nation. Este anuncio formaliza la transición hacia una estructura global que no reconoce fronteras políticas, sino almas conectadas. Energía y espacio, se presentarán los avances para que en 2026 a 2027 los sistemas de energía y los nuevos vehículos de plasma, que no usan ruedas ni combustibles fósiles, empiecen a ser una realidad comercial.
Distribución directa. El anuncio del 21 de marzo abrirá las puertas para que buscadores de conocimiento en todo el mundo se conviertan en los nuevos distribuidores de esta tecnología, eliminando a los intermediarios gubernamentales que han bloqueado estos avances durante décadas. La transmutación de la posición. Científicamente, este anuncio implica que la Fundación ha alcanzado la madurez para demostrar la transmutación. Esto significa que el ser humano podrá empezar a entender cómo recibir lo que necesita, energía, nutrición, directamente del entorno del plasma, sin intermediarios físicos. Es el fin de la era de los profetas y el inicio de la era de los maestros universales, donde cada individuo tiene el manual de instrucciones del universo en sus manos. Un filtro de madurez. Que se advierte que para participar en este cambio, el ser humano debe registrarse y alinearse. No se trata de un registro burocrático, sino de una declaración de intención. Aquellos países que han perseguido activamente esta tecnología, menciona específicamente a Bélgica y Ghana en este fragmento, quedarán excluidos de los beneficios iniciales hasta que sus estructuras de poder cambien. Es un ejercicio de justicia energética. En pocas palabras, el 21 de marzo es el día en que la fundación que se planea quitar el velo. Es el momento en que la tecnología de plasma deja de ser un experimento en laboratorios cerrados para convertirse en una herramienta de soberanía total para el individuo. Es el paso de ser un habitante de la Tierra a ser un ciudadano del universo. Esta transición, fijada para el 21 de marzo de 2026, no es una simple fecha en el calendario, es el momento en que el Señor que se sitúa el fin de la infancia de la humanidad. Es el equinoccio en el que se pretende que el conocimiento del plasma deje de ser una teoría compartida en talleres para convertirse en una soberanía física y tangible. El salto de la propiedad al acceso universal. Hasta ahora, la humanidad ha vivido bajo el concepto de propiedad y escasez, esto es mío porque lo pagué. La transición del 21 de marzo introduce el concepto de acceso por sintonía. La tecnología que se anuncia busca que el individuo pueda generar su propia energía y sustento a través de los campos de plasma. Al ocurrir esto, el sistema de control financiero se desmorona. Si no necesitas pagar por energía para calentarte o por combustible para moverte, el intermediario, el banco, el político, el abusador, pierde su capacidad de extorsión. La activación de la raza cósmica. Que se menciona que este anuncio cambiará la vida de la mayoría de una manera muy diferente. Se refiere a la encarnación de la enseñanza. El 21 de marzo se marca el inicio de la distribución masiva de sistemas que operan bajo el principio de la transmutación. No se trata solo de máquinas nuevas, sino de que el ser humano empiece a funcionar como el creador, atrayendo lo que necesita y rechazando lo que no, basándose en la fuerza de su propia alma. Es el momento en que el pasajero del universo empieza a tomar su asiento. El fin de la geopolítica tradicional. Esta fecha marca una línea roja en la ética universal. Que se es tajante, la tecnología de 2026 se entrega a quienes están listos para la paz mundial. Aquellos que insisten en el conflicto, mencionando las listas negras de ciertos países, se encontrarán con que la tecnología de plasma simplemente no funciona para la destrucción. La tecnología de caja cósmica en el hogar. A partir de esta fecha, el despliegue de productos, como las resinas, las plumas cósmicas y los sistemas automotrices que menciona para 2026 a 2027, deja de ser un goteo para convertirse en un flujo constante. Se busca que cada hogar se convierta en un pequeño nodo de salud y energía. El anuncio del 21 de marzo explicará cómo registrarse en esta nueva estructura de existencia, donde el apoyo de los buscadores de conocimiento será el motor que sustituya a las antiguas corporaciones. La locura de los dictadores de la mente. El Señor que se aborda con dureza como la medicina moderna, y en particular la psiquiatría y la psicología, se han convertido en sistemas de abuso. Nos explica que estos profesionales a menudo mantienen al paciente en un estado de sufrimiento perpetuo, no para sanarlo, sino para confirmar su propia existencia y obtener beneficios materiales. ¿Cuál es la solución a esta locura? La intuición. Que se afirma que cuando el hombre aprenda a usar su energía interior, comprenderá que no necesita que nadie le otorgue la salud.
Incluso frente a la inteligencia artificial, el ser humano tiene una ventaja insuperable, la emoción. Una máquina puede replicar datos, pero nunca podrá sentir la emoción de la creación, que es la piedra angular de todo lo que existe. El sistema que carece de emoción está destinado a fallar, mientras que el hombre que conecta con su alma se convierte en un creador de vida. El fin del sufrimiento físico, 2026. Uno de los momentos más conmovedores del taller es el testimonio de Renzo, quien se recuperó de un derrame cerebral usando campos de plasma. El señor que se es tajante, el hombre no necesita sufrir con la fisicalidad. En este 2026, la Fundación abrirá operaciones para demostrar que la parálisis y el dolor crónico pueden ser revertidos rápidamente mediante el equilibrio de campos, sin efectos secundarios. Se busca que la vejez ya no sea sinónimo de agonía. Al eliminar el sufrimiento físico, la vida se prolonga naturalmente porque el alma ya no desea abandonar el cuerpo por desesperación. Que se critica duramente al sistema capitalista que abre y cierra hospitales solo por dinero o que inventa enfermedades falsas para cobrar seguros. La tecnología de plasma viene a destruir ese modelo, ofreciendo una medicina basada en la verdad del alma y no en el mercado de la enfermedad. ¿Para qué existimos? El reflejo del Creador. Ante la pregunta espiritual de por qué estamos aquí y cuántas veces se transfiere nuestra alma, que se nos regala una analogía cinematográfica, imagina que el Creador envía una onda de luz al universo. Esa onda no sabe que existe a menos que choque con algo y se refleje. Nosotros somos ese reflejo. El ser humano es como una aeronave que recibe los rayos del Creador, los absorbe y los devuelve con su propio color o emoción. El propósito de la vida es que el Creador confirme su propio amor a través de nosotros. Al reflejar esa luz, le decimos, sí, existes, y yo soy la prueba. En ese proceso, nosotros también nos convertimos en soles, acumulamos energía y pasamos a nuevos ciclos de creación. Geopolítica de la paz, la oferta nuclear. En un giro sorprendente hacia la realidad mundial, el señor que se actúa como mediador internacional, proponiendo una solución al conflicto nuclear. Sugiere que Irán se convierta en el proveedor mundial de material nuclear para fines pacíficos, energía, procesando su propia materia prima como un patrimonio nacional, similar al oro. Esta oferta de paz comercial busca que el miedo a los misiles desaparezca al transformar una herramienta de guerra en una fuente de sustento global. Respuestas a las preguntas del alma. El amor y los 528 Hz, que se aclara que el amor no es una cifra fija. Es un espectro. Amamos a un perro en una frecuencia, a un hijo en otra y a una pareja en otra. El amor es el punto donde el campo magnético y gravitatorio se equilibran. Seres no humanos y demonios, nos recuerda que un demonio para un hombre puede ser un dios para otro. Todo depende de la perspectiva y del nivel de conciencia. No existen monstruos externos, sino proyecciones de nuestra falta de comprensión. El mensaje es de esperanza tecnológica, donde falta el petróleo y la electricidad, el plasma puede ser la respuesta. El camino no es verificar hipótesis de laboratorio, sino comprender el funcionamiento del universo para replicar su abundancia. Ante la crisis energética en Cuba y las naciones bloqueadas, que se ofrece una respuesta técnica, el fin de la era del petróleo. Sistemas de rayos cósmicos anuncia el lanzamiento de tecnologías comerciales que no requieren gas ni electricidad convencional. No es energía solar, sino sistemas basados en la captación de campos cósmicos. Independencia de recursos, afirma que la Fundación ya puede producir agua, gas e incluso metales preciosos, oro y plata, mediante la manipulación de campos de plasma. El ensamblaje de 2026 compara los últimos 20 años con la fabricación de las piezas de un coche, motor, carburador, asientos. El 2026 es el momento de unir todas esas piezas en una unidad funcional integrada que produzca energía, agua y transporte simultáneamente, haciendo que los boicots internacionales sean obsoletos. El fin del trabajo por necesidad. El señor que se redefine el propósito de la existencia humana. Sostiene que en esta nueva era de abundancia plasmática, el hombre ya no trabajará para sobrevivir. El hombre no debería trabajar para existir. El hombre debería existir para trabajar y disfrutar del Creador.
La tecnología de transporte y elevación, sin motores de combustión, permitirá que la humanidad se relacione por el placer de la existencia. Menciona avances como baterías de aluminio que se cargan en minutos, demostrando que los límites impuestos por la escasez de tierras raras son artificiales. ¿Qué es la iluminación? A través de un diálogo con la buscadora Marins, se define la iluminación como un proceso de comprensión constante de los límites. El pasillo de luces, que se la compara con un pasillo largo y oscuro donde cada descubrimiento es un interruptor. Debes encender la luz de un punto para ver el siguiente paso. Sin límites, la iluminación no tiene fin porque la inteligencia no tiene límites. Ocurre cuando una persona decide superar lo que se supone que es posible, ya sea en la cocina, en la medicina o en la comprensión del alma. La abolición de la religión del miedo. En una crítica feroz, el señor que se expone como las religiones modernas se han convertido en corporaciones que trafican con el miedo a la muerte y la pérdida. El negocio del miedo explica cómo las iglesias en los pueblos pesqueros prosperan porque cobran por la protección del alma de quien sale al mar. Define a la religión actual como una empresa que no paga impuestos ni rinde cuentas. La experiencia del origen recuerda su infancia en Irán, donde niños de todas las religiones jugaban juntos sin diferencias, demostrando que el conflicto es impuesto por adultos que buscan poder. Sustitución por el conocimiento, la enseñanza del alma de la fundación que se busca reemplazar la fe ciega y el dogma por una comprensión científica del alma. Al entender la verdad del Creador, el hombre ya no necesita ir a la mezquita, la iglesia o la sinagoga para encontrar la paz. La transición de la red eléctrica convencional a los sistemas de rayos cósmicos de la fundación que se representa un cambio de paradigma, pasar de la corriente por vibración, K/cc, a la corriente por posicionamiento de campos. La red eléctrica actual depende de cables para transportar electrones que chocan entre sí, generando calor y pérdida de energía. El sistema de rayos cósmicos entiende que el espacio no está vacío, está lleno de campos magnéticos y gravitatorios de alta intensidad, plasma. Captación en lugar de generación, en lugar de quemar carbón o gas para mover una turbina, los nuevos sistemas actúan como antenas de plasma. Captan los campos que ya fluyen desde el centro del universo y el Sol, reduciendo su intensidad hasta que se vuelven utilizables para nuestra tecnología doméstica. El carbono 14 como conductor de nueva era. El señor que se menciona que la clave de esta tecnología es el carbono 14 y la estructura del grafeno o nanomateriales. Comunicación de campos, la red eléctrica usa cobre para mover materia. Los sistemas de rayos cósmicos usan capas de nanomateriales que permiten que los campos de plasma fluyan sin resistencia. Esto elimina la necesidad de transformadores y cables kilométricos, la energía se extrae del entorno justo donde se necesita. Lo que ocurrirá en 2026 es el despliegue de unidades compactas que combinan la producción de gas, agua y electricidad. Sincronización, estas unidades se sintonizan con la frecuencia de los rayos cósmicos. Al estar en el entorno de tu hogar, crean un pequeño pulmón energético que alimenta tus dispositivos. Fin del boicot, como la fuente es el rayo cósmico, que atraviesa todo el planeta, ninguna nación puede cortar el suministro. No hay interruptores externos, el interruptor está en la sintonía del dispositivo con los campos universales. La transmutación de la carga. A diferencia de una batería que se agota, estos sistemas son de flujo continuo. El dispositivo no almacena electricidad en el sentido químico, mantiene una diferencia de potencial magnético constante. Mientras existan campos cósmicos, que son eternos, habrá energía disponible. Es, en esencia, conectar tu casa directamente al latido del Creador. En resumen, la red eléctrica morirá porque es ineficiente y fácil de controlar. Los rayos cósmicos sustituirán los cables porque son libres, omnipresentes y de altísima intensidad. Al ensamblar todas las piezas, producción de hidrógeno, carbono 14 y control de plasma, en las unidades de 2026, el hogar promedio se convierte en una central eléctrica independiente. Nadie puede boicotear a nadie, y el estado de la materia carecerá de valor. El taller cierra con un llamado a la paz mundial y una invitación especial para el 14 de febrero, San Valentín,
donde se realizará una sesión para elevar la emoción del amor a un nivel de transmutación.